¿Quieres saber cómo la fe puede transformar tu vida? Suscríbete al canal y dale me gusta a este video para seguir historias de milagros, superaciones y experiencias que te tocarán el corazón. No te lo pierdas. Mi nombre es Esperanza García. Hoy soy una mujer de fe, pero no siempre fue así. Durante muchos años viví en la oscuridad, practicando la brujería y buscando respuestas en lugares equivocados. Nací en un pequeño pueblo de México, hija única de una madre que también estaba involucrada en prácticas ocultas. Mi padre, nunca lo conocí. Mi madre me decía que se fue antes de que yo naciera. Mi infancia fue solitaria. Recuerdo noches oscuras, donde el silencio se rompía solo con las oraciones misteriosas que mi madre recitaba. Crecí escuchando historias sobre espíritus, hechizos y fuerzas que podían cambiar el destino. Para muchos, esto sería aterrador. Pero para mí, era mi día a día. De niña, no comprendía el peso del mundo espiritual. Mi madre me enseñaba que éramos especiales, que teníamos un don. La gente teme lo que no entiende, me decía. Pero nosotras sabemos cómo controlar esas fuerzas invisibles. Poco a poco, fui siguiendo sus pasos. Los otros niños en la escuela me veían como alguien extraña. Rara vez tenía amigos. Mi madre me advertía, no confíes en nadie. Nunca entenderán quién eres realmente. Yo le creía. Sin embargo, en mi interior había un vacío. Mientras los otros niños reían y jugaban, yo vivía rodeada de libros viejos, velas encendidas y rituales secretos. En ocasiones, me preguntaba, ¿esto es lo que quiero para mi vida? Tenía solo 12 años cuando mi madre me llevó a un ritual por primera vez. Recuerdo las figuras dibujadas en el suelo y las palabras que repetíamos sin cesar. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Sentí miedo, pero mi madre me dijo que era normal. El poder requiere sacrificios, me explicó. Durante años, ese miedo me persiguió. Veía sombras en mi habitación, escuchaba susurros por las noches. Pero mi madre insistía en que esas eran señales de protección. Yo quería creerle. A los 15 años, ya estaba completamente involucrada en las prácticas de mi madre. Me enseñó a lanzar hechizos, a leer cartas y a hacer rituales para controlar el destino. Pero cuanto más me adentraba, más sentía que algo no estaba bien. Un día, hice una pregunta que mi madre nunca respondió, ¿y qué pasa después de la muerte? Ella me miró con seriedad y dijo, no preguntes eso. Solo vive el presente. Esa respuesta no me dejó tranquila. A los 18 años, conocí a Miguel, un joven que también estaba involucrado en el ocultismo. Nos entendimos de inmediato. Ambos teníamos heridas emocionales, y creíamos que el poder que buscábamos nos ayudaría a ser más fuertes. Nos enamoramos y decidimos casarnos. Pero nuestra relación no estaba basada en amor verdadero, sino en secretos y oscuridad. Juntos realizábamos trabajos ocultos para otras personas. Hechizos, maldiciones, cualquier cosa que nos pidieran. Pero cada ritual me hacía sentir más vacía. Cuando cumplí 25 años, recibí la noticia que cambió mi vida, estaba embarazada. La alegría inicial se mezcló con un miedo profundo. ¿Qué clase de vida le ofrecería a mi hija? Miguel estaba emocionado, pero yo sabía que algo no estaba bien. Esa noche, tuve una pesadilla. Soñé con un lugar oscuro y aterrador, donde gritos desgarradores llenaban el aire. Vi a una niña que lloraba y me pedía ayuda. Me desperté sudando frío, pero Miguel me dijo que no me preocupara. Son solo sueños, me dijo. El día que di a luz fue el más aterrador de mi vida. Algo salió mal durante el parto.
Recuerdo los gritos de los médicos, las luces brillantes, y luego, oscuridad. Por 2 minutos, mi corazón dejó de latir. Durante esos 2 minutos, tuve una experiencia que jamás olvidaré. Me vi en un lugar que solo puedo describir como el infierno. Había fuego, lamentos, y personas sufriendo. Pero lo peor fue ver a mi propia hija allí, atrapada en ese lugar. Cuando desperté, sentí un profundo dolor en el pecho. Los médicos dijeron que era un milagro que estuviera viva. Pero algo extraño llamó mi atención. Junto a mi cama había una Biblia. No sabía cómo había llegado ahí. Nunca había tenido una en mi casa, y nadie me la había dado. La abrí con manos temblorosas. Las primeras palabras que leí fueron de Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esas palabras tocaron algo dentro de mí. Sentí una paz que nunca antes había sentido. Era como si Dios me estuviera llamando, como si me dijera que aún había esperanza para mí. Regresé a casa con mi hija en brazos y una Biblia en mis manos. Pero Miguel no estaba feliz con el cambio que había ocurrido en mí. Cuando le conté lo que vi en esos 2 minutos, se rió. Solo fue un delirio, nada más. No empieces con tonterías religiosas, me dijo con frialdad. Pero yo sabía que lo que vi fue real. Lo sentí en mi alma. Dios me había dado una segunda oportunidad. Sin embargo, ¿cómo iba a dejar atrás todo lo que había sido parte de mi vida? ¿Cómo iba a convencer a Miguel de que también debía cambiar? Los días siguientes fueron una tortura. Miguel y yo discutíamos constantemente. Yo quería salir de la brujería, pero él se negaba. Esto es lo que somos, repetía una y otra vez. Una noche, mientras mi hija dormía, tomé una decisión radical. Me puse de rodillas y oré por primera vez en mi vida. Señor, si realmente eres el Dios que salva, ayúdame. No quiero que mi hija crezca en este mundo de oscuridad. Quiero paz. Quiero luz. Por favor, muéstrame el camino. Al día siguiente, me levanté con una extraña determinación. Tomé todo lo que tenía relacionado con la brujería, libros, amuletos, velas, y los arrojé al fuego. Mientras las llamas consumían cada objeto, sentí un peso liberarse de mi pecho. Miguel me miraba furioso desde la puerta. ¿Estás loca? Eso nos protegía, gritó. Nos mantenía en oscuridad, respondí. Quiero que mi hija crezca libre de todo esto. Quiero que viva. Miguel salió golpeando la puerta. Yo sabía que había cruzado un punto sin retorno. Esa noche, recibí una llamada anónima. Una voz femenina me susurró. Sabemos lo que hiciste. No puedes escapar. Tu hija nos pertenece. El miedo me paralizó. Miré a mi hija, que dormía tranquilamente en su cuna. No podía permitir que nada le pasara. Tomé mi Biblia y abrí en Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Mis manos temblaban mientras leía esas palabras. Dios me estaba protegiendo, pero sabía que las amenazas no terminarían ahí. Intenté hablar con Miguel una vez más. Miguel, todo esto está mal. Tenemos que cambiar. Dios nos está dando una oportunidad. Él rió con amargura. No me vengas con sermones. Esto es lo que somos. Y si no estás conmigo, estás contra mí. Me miró fijamente, con una frialdad que nunca antes había visto en sus ojos. Pero te advierto algo, si me dejas, te encontraré.
y no serás tú quien pague, será nuestra hija. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. ¿Cómo podía alguien a quien había amado tanto convertirse en mi peor enemigo? Empaqué unas pocas cosas y tomé a mi hija en brazos. Sabía que debía huir. No podía arriesgarme a quedarme. Con el poco dinero que tenía, compré un boleto de autobús hacia una ciudad lejana. Mientras el vehículo avanzaba, miré a mi hija, que dormía inocente. Señor, por favor, protégela. No dejes que le hagan daño. Dame fuerzas para enfrentar lo que venga, susurré. No sabía lo que me esperaba en esa nueva ciudad, pero tenía la certeza de que Dios estaba conmigo. Llegué a Veracruz al amanecer. La ciudad parecía tranquila, pero yo sabía que aún estaba siendo perseguida por mi pasado. Encontré un pequeño cuarto para alquilar y me acomodé con lo poco que tenía. Decidí buscar una iglesia. Necesitaba respuestas y dirección. Entré en una pequeña congregación. Al instante, una paz indescriptible me envolvió. El pastor, un hombre de unos 60 años llamado Santiago, se acercó con una sonrisa cálida. Bienvenida. ¿Qué te trae por aquí? No pude evitar llorar. Busco refugio y esperanza. El pastor Santiago me recibió con comprensión y sin juicio. Me senté en la primera fila mientras predicaba sobre el perdón de Dios y su capacidad de transformar vidas. Quizás pienses que tu vida está demasiado rota, que has caído demasiado profundo, dijo, mirando directamente a mis ojos. Pero Dios te ama, incluso en medio de tu dolor. Esas palabras me estremecieron. ¿Podría Dios realmente perdonar todo lo que había hecho? Incluso después de haberme entregado a la oscuridad por tantos años. Decidí quedarme y escuchar más. Mi corazón, por primera vez, comenzó a abrirse. Pasaron unas semanas de relativa calma. Comencé a asistir regularmente a la iglesia, y mi hija parecía más tranquila. Pero sabía que Miguel no se rendiría tan fácil. Una noche, mientras regresaba a casa, noté que alguien me seguía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Al llegar a la puerta, encontré una nota clavada en la madera. Te encontramos. No puedes huir para siempre. Me derrumbé en el suelo. Las sombras del pasado aún me perseguían. Pero ahora tenía algo que antes no tenía, la fe. Esa noche, me arrodillé por primera vez en años. Señor, no sé cómo orar. Pero aquí estoy. Sé que no soy digna, pero necesito tu ayuda. Protégeme. Protege a mi hija. Mientras hablaba, una paz extraña llenó la habitación. Sentí que Dios estaba escuchando, que no estaba sola. Al día siguiente, el pastor Santiago me invitó a compartir mi historia con el grupo de mujeres de la iglesia. Dudé al principio, pero luego acepté. Por primera vez, hablé de mi vida en la brujería y del milagro que me salvó del infierno. Después de contar mi testimonio, una mujer se acercó con lágrimas en los ojos. Yo también estuve en la brujería, confesó. Y he tenido miedo de dejarlo. La tomé de la mano. Dios puede liberarte, como lo hizo conmigo. Ese fue el inicio de algo nuevo. Por primera vez, sentí que mi dolor tenía un propósito. Sin embargo, no sabía que mi fe sería puesta a prueba muy pronto. Las amenazas del pasado aún no habían terminado. Un día, mientras preparaba la cena, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Mi corazón latió rápido. Dudé en contestar, pero algo dentro de mí me dijo que debía hacerlo. María. La voz al otro lado me heló la sangre. Era Miguel. ¿Pensaste que podías huir de mí?
Te encontré. Y voy por nuestra hija. Mi cuerpo temblaba, pero intenté mantener la calma. Déjanos en paz. No queremos más daño. Su risa fue fría y escalofriante. No puedes escapar de esto. Perteneces a la oscuridad. Siempre lo hiciste. Colgué el teléfono y me derrumbé en lágrimas. ¿Qué debía hacer ahora? Esa noche fui a la iglesia buscando consuelo. Encontré al pastor Santiago orando en el altar. Me acerqué y le conté lo que había pasado. María, no temas. Dios es más poderoso que cualquier amenaza del enemigo. Pero necesitas aferrarte a su palabra. El pastor me entregó una Biblia. Lee el Salmo 91 cada día. Declara protección sobre ti y tu hija. Esa misma noche, abracé a mi pequeña y oré como nunca antes. Mi fe comenzaba a fortalecerse, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Pasaron algunos días en calma. Pero una noche, mientras regresábamos de la iglesia, sentí que alguien nos seguía. Aceleré el paso, abrazando fuerte a mi hija. De pronto, un auto negro se detuvo frente a nosotras. 2 hombres salieron y uno de ellos me miró fijamente. El tiempo se acabó, María. Agarré a mi hija y corrimos lo más rápido que pudimos. Entramos a un callejón y nos escondimos detrás de unos contenedores. Podía escuchar sus pasos buscándonos. Dios, ayúdanos, susurré entre lágrimas. Los hombres pasaron cerca, pero algo los detuvo. Uno de ellos recibió una llamada y ambos se marcharon apresuradamente. No entendía qué había pasado, pero sabía que Dios había intervenido. Salí del escondite y corrí a casa. Al llegar, me arrodillé y agradecí a Dios por habernos protegido. Esa noche, mientras leía la Biblia, encontré un versículo que resonó en mi corazón. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34 versículo 7. Sentí que no estaba sola en esta lucha. Dios estaba peleando por mí y por mi hija. Al día siguiente, una mujer de la iglesia me entregó una carta. Esto estaba en la puerta cuando llegué. Abrí la carta con manos temblorosas. No puedes esconderte para siempre. La niña es nuestra. Prepárate. El miedo intentó apoderarse de mí, pero decidí no ceder. Recordé las palabras del pastor: Dios es más poderoso que cualquier amenaza. Sabía que la guerra espiritual estaba en marcha, pero también sabía que mi Dios nunca me abandonaría. Después de leer aquella carta, me invadió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que no podía enfrentar esto sola, así que fui a ver al pastor Santiago. Pastor, ellos no van a detenerse. Dicen que vendrán por mi hija. El pastor me miró con calma y sabiduría. María, debemos confiar en Dios, pero también tomar medidas. Vamos a orar juntos y pedir protección divina. Pero también hablaré con algunos hermanos para que estén pendientes de ti. Nos arrodillamos y oramos intensamente. Mientras orábamos, sentí una paz inexplicable. Sabía que el enemigo seguía ahí, pero también sabía que Dios estaba conmigo. Una tarde, mientras jugaba con mi hija en la sala, escuché un golpe en la puerta. Me acerqué con cautela. ¿Quién es?, pregunté con voz temblorosa. Soy yo, Miguel. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo me había encontrado? Solo quiero hablar, María. No vine a hacerte daño. Abrí la puerta con precaución. Miguel parecía diferente. Había perdido peso y su rostro reflejaba cansancio y desesperación. Necesito ayuda, dijo con voz quebrada. No sabía si confiar en él. ¿Era una trampa? Pero algo en sus ojos me hizo sentir compasión. ¿Por qué estás aquí, Miguel? Pensé que nunca dejarías la oscuridad. Desde que te fuiste, todo se vino abajo. Los espíritus me atormentan. No puedo dormir, no puedo vivir en paz. Necesito encontrar la luz que tú encontraste. Sentí una mezcla de emociones. Durante años, él había sido mi peor enemigo, pero ahora estaba frente a mí, pidiendo ayuda. ¿Estás dispuesto a dejar todo atrás y buscar a Dios?, le pregunté.
Miguel asintió con lágrimas en los ojos. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Miguel comenzó a asistir a la iglesia, pero las luchas internas eran intensas. María, cada vez que intento orar, siento que algo me arrastra de vuelta a la oscuridad, me confesó un día. Le entregué mi Biblia. Lee esto cada vez que te sientas débil. Dios está contigo, pero debes luchar por tu libertad. Miguel comenzó a leer y orar, pero las sombras del pasado seguían persiguiéndolo. Había noches en las que despertaba gritando, asustado por las visiones del infierno que aún lo atormentaban. Una noche, mientras regresaba de la iglesia, Miguel tuvo un accidente. Su moto derrapó en una curva y terminó en el hospital con una lesión grave en la columna. El médico fue claro: no volverá a caminar. La noticia me golpeó como un balde de agua fría. ¿Por qué Dios permitía esto? Pero luego recordé que los planes de Dios son perfectos, incluso cuando no los entendemos. Visité a Miguel en el hospital. Estaba devastado. Esto es mi castigo, ¿verdad? No, Miguel. Esto es tu oportunidad para acercarte a Dios. Él tiene un propósito para ti. Los meses pasaron, y Miguel comenzó a cambiar. Ya no era el hombre oscuro y frío que conocí. Se había convertido en alguien humilde y agradecido. Una tarde, mientras leía la Biblia junto a nuestra hija, me miró y dijo: María, quiero ser bautizado. Quiero entregar mi vida a Cristo. Mi corazón se llenó de alegría. Ese día entendí que Dios nunca deja una obra incompleta. Miguel fue bautizado, y nuestra familia se unió en la fe. Lo que el enemigo planeó para destrucción, Dios lo convirtió en un testimonio de amor, redención y transformación.